El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy las lecturas son propias y eso quiere decir que no son tan importantes las lecturas en sí, sino la fiesta que celebramos. Y celebramos a Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo, y con esta reforma pues vendrán las que se llaman las carmelitas descalzas y también los carmelitas descalzos. Y es una figura esencial. Recordemos que es del siglo XVI, justo poco antes de nacer, 2 años antes de nacer, ella nace en 1515 y empieza la Reforma protestante, que más que una reforma es una revolución protestante, no es una reforma. Es cierto que se tenían que reformar, como siempre, muchas cosas en la Iglesia. Hay aquel dicho antiquísimo que dice Ecclesia semper reformanda, o sea, la Iglesia siempre se ha de ir reformando para volver al espíritu de los orígenes, a la Iglesia de siempre. Y siempre se van poniendo cosas en la Iglesia que no funcionan y hay que ir reformándola, purificándola. Pero una cosa es la purificación y la otra es la revolución. Las revoluciones lo que hacen es destruir. Las reformas lo que hacen es reconstruir, es muy diferente. Pues bien, la revolución protestante había empezado justo antes que naciese Santa Teresa, y Santa Teresa, aunque aquí en España prácticamente tuvo muy poco eco lo que fue la revolución protestante, algo, pero poco, pero sí es cierto que España se encuentra a ser la defensora de la catolicidad, pero también aquí se necesitaban reformas y reformas fuertes. Tanto es así que los carmelos, las carmelitas calzadas, porque eran las únicas que existían, las carmelitas antes de la Reforma, eran conventos que dejaban mucho que desear. De hecho, se habían convertido en unos conventos con varias clases sociales y con clases de monjas, de forma tal que mucha gente noble enviaba a sus hijas con dotes fuertes, pero para que viviesen su vida burguesa o noble con sus criadas dentro del convento. En teoría eran monjas, pero no vivían como monjas, sino como si fuesen parte de la nobleza o de la burguesía dentro del convento, con todas sus riquezas, y aquello no funcionaba. Y Santa Teresa, aunque entrará joven, a los 20 años entrará en el convento, pero ella estará hasta los 39 viviendo una vida normal de carmelita, pero dice que su gran conversión, todos nos hemos de ir convirtiendo y en todos hay puntos de conversión en la propia vida, será a los 39 años, donde empieza realmente un cambio radical por la gracia de Dios, que le hará empezar esta gran reforma del Carmelo. Primero reformará desde dentro lo que es su propio Carmelo, allí en Ávila, pero poco a poco y con la ayuda de los superiores entenderá bien que lo suyo es una reforma fuerte del Carmelo, haciendo las carmelitas descalzas y con el permiso también de hacer 2 conventos
de carmelitas descalzos. Y así empezará su etapa de fundaciones y de reforma del Carmelo. Una reforma que le trajo muchos problemas, porque ella quería conventos pobres. Pobres quiere decir sin rentas. Y es que los obispos no estaban de acuerdo con Santa Teresa y tenían sus razones. ¿Qué pasa cuando los conventos no tienen rentas? Pues ¿quién los ha de mantener? El pueblo. Y habían muchos pueblos y pueblos relativamente pequeños que tenían 2 y 3 conventos de diferentes órdenes y les suponían una carga muy pesada mantener estos conventos. Por eso los obispos no dejaban hacer nuevos conventos que no fuesen con rentas, quiere decir con un capital que les diese lo suficiente para mantenerse a las monjas y no depender de las limosnas del pueblo. Ella luchó siempre contra eso porque, con razón, ella creía que esto era no fiarse de la providencia, y la providencia es esencial en la vida religiosa. Así que jamás aceptó que tuvieran rentas. ¿Qué es lo que pedía? Simplemente un poco de tierra para trabajarla, trabajo manual de las monjas, que pudiesen vivir, aunque muy austeramente y pobremente, pero del propio trabajo. Y así, con muchísimas dificultades, consiguió que les dieran estos permisos de construir sin rentas. Ella, además, fue de estas personas modernas en el buen sentido de la palabra. Modernas quiere decir que uno se coge la autobiografía de ella, escrita en el siglo XVI, y ve a una mujer moderna. No ve una persona antigua. Hay santos incluso del siglo XIX que se ven antiguos, no malos ni mucho menos, son santos, pero antiguos. Mientras que uno lee a Santa Teresa y la ve siempre moderna, que podría ser perfectamente una santa del siglo XXI sin ningún problema, con la misma mentalidad. Y no solo eso, sino que Dios le concede ser una de las grandísimas místicas, de las que realmente tienen a Dios cerquísima, con muchísimos problemas, eso sí, siempre a los santos Dios no se lo da todo hecho, ni mucho menos. Han de trabajar y trabajar duro y muchas veces sin saber exactamente qué hacer y fiarse pues de cómo van saliendo las cosas. Pero será la gran reformadora, aunque es verdad que en ese siglo habrán muchos santos, desde un San Ignacio de Loyola a un San Felipe Neri o San José de Calasanz o tantos y tantos otros santos que fueron los que reformaron de verdad la Iglesia. La Iglesia no la reformaron los protestantes, solo destruyeron lo que tocaron, sino la reformaron los santos. Y entre estos santos Santa Teresa tiene papel importantísimo, porque fue la que desde los conventos de clausura supo cambiar toda la mentalidad y dar una fuerza especial a todas estas monjas para que intercediesen por toda esta reforma y cambiasen el mundo. De hecho, las monjas de clausura son esenciales en la vida de la Iglesia y las carmelitas son buena parte de ello. Son aquellas que recogen todos los anhelos de los cristianos del mundo, los presentan ante Dios y son la oración viva y continua por la salvación del mundo y para darnos vida a nosotros cristianos, para que Dios dé su gracia abundante sobre la Iglesia en los momentos difíciles. Son cosas que no son tangibles, que no se pueden medir, pero que Dios sabe muy bien cómo funcionan. Y sin las carmelitas el mundo sería mucho peor. Ellas hacen que muchas cosas vayan adelante, que ellas son las que dentro del corazón de la Iglesia van pidiendo y consiguiendo tantas gracias de Dios para la salvación del mundo.